Desbaste. Opciones de alta velocidad. En este video se mostrarán las diferentes opciones disponibles en Cimatron para la programación de procesos, principalmente para desbaste de alta eficiencia, con el objetivo de ejemplificar las diferentes trayectorias disponibles en Cimatron para mecanizado en alta velocidad. En este ejemplo, se comenzará a partir de diferentes procesos para desbaste tradicionales, previamente programados en Cimatron, los cuales incluyen dos procesos para desbaste en tres ejes, para mecanizar una cavidad y un núcleo. Para el mecanizado de la derecha, se utilizó un proceso para desbaste en cortes paralelos. Y para el mecanizado de la izquierda, se utilizó un proceso para desbaste en espiral. Además, también se incluyen tres procesos para desbaste en 2 ejes y medio, para el mecanizado de 3 cajas, 2 cajas abiertas en las partes laterales y una caja cerrada en la parte central de la pieza. Considerando lo anterior, una de las principales características que podemos observar en un proceso tradicional para desbaste es que en la mayoría de los casos, las trayectorias de mecanizado muestran cambios de dirección bruscos o en esquina. Las profundidades de corte o pasadas verticales típicamente son pequeñas, entre el 10 al 25% del diámetro de la herramienta, mientras que las pasadas laterales llegan a ser más grandes, normalmente entre el 45 al 75% del diámetro de la herramienta, dando como resultado tiempos de mecanizado más largos y una disminución en la vida de la herramienta, ya que típicamente el filo de la misma es lo primero que se desgasta durante el proceso de corte al programar profundidades de corte pequeñas. Entonces, ¿de qué manera podemos programar procesos para desbaste de alta eficiencia utilizando Cimatron? Considerando que típicamente en un proceso para desbaste el objetivo principal es eliminar la mayor cantidad de material en el menor tiempo posible, Cimatron ofrece dentro de sus procesos para desbaste la tecnología Volumil, la cual emplea una trayectoria de la herramienta más continua y de alta velocidad, para obtener como resultado un programa CNC optimizado. Estas poderosas funcionalidades de alta velocidad, más un alto índice de eliminación de material, ayudan a crear trayectorias de herramienta más rápidas y eficaces para una amplia variedad de piezas en su taller. Es importante mencionar que la programación de las trayectorias de alto rendimiento con Volumil es rápida y sencilla. Con un mínimo de clics, se consigue calcular la trayectoria más óptima para el mecanizado. Por ejemplo, para cambiar esta trayectoria programada como un desbaste tradicional a una de alta velocidad, solo basta con editar la operación. Seleccionar la tecnología Volumil en los procesos para desbaste en 3 ejes y dentro de los parámetros de movimiento, activar las siguientes opciones para optimizar el proceso y detectar partes planas. Cambiar el paso vertical fijo a un valor mayor, por ejemplo, 2 a 3 veces el diámetro de la herramienta. Modificar la pasada lateral a un valor menor, por ejemplo, de un 5 a un 15% del diámetro de la herramienta. Y opcionalmente, se pueden modificar el radio de suavizado para obtener radios de conexión más pequeños entre las trayectorias, por ejemplo, de un 25% del diámetro de la herramienta, y también es posible controlar el método de entrada para la herramienta. Entre las opciones disponibles se encuentra hélice y rampa. Finalmente, con la opción mecanizar entre capas, obtendremos como resultado una trayectoria en alta velocidad, la cual incluye cortes intermedios de 1 milímetro entre las pasadas o cortes principales, con el objetivo de eficientar el proceso para desbaste. Es decir, el primer corte se realiza a una profundidad de 2 veces el diámetro de la herramienta y los cortes subsecuentes o mecanizados entre capas se realizan a una profundidad de 1 milímetro mecanizando en un sentido ascendente. En lo que respecta a procesos de 2.5 ejes, Cimatron ofrece también la tecnología Volumil
para el mecanizado de cajas tanto cerradas como abiertas y técnicas de corte como el trocoidal para el mecanizado de ranuras. Por ejemplo, para cambiar esta trayectoria que representa un desbaste tradicional a un proceso para desbaste en alta velocidad, solo basta con editar la operación. Seleccionar la tecnología Volumil en los procesos para desbaste en 2 ejes y medio y dentro de los parámetros de movimiento activar las siguientes opciones. Cambiar el paso vertical fijo a un valor mayor, por ejemplo 3 veces el diámetro de la herramienta. Modificar la pasada lateral a un valor menor, por ejemplo de un 5 a un 15% del diámetro de la herramienta. Activar la siguiente opción para optimizar el proceso. Opcionalmente, se puede modificar el radio de suavizado para obtener radios de conexión más pequeños, por ejemplo, de un 10% del diámetro de la herramienta. Y modificar el método de entrada para la herramienta, por ejemplo, a una rampa con un ángulo máximo de 5 grados. Se calcula la trayectoria y como resultado obtenemos un proceso para desbaste en alta velocidad. Ahora, para cambiar esta trayectoria que representa un desbaste tradicional de una caja abierta, solo basta con editar la operación, seleccionar la tecnología Volumil en los procesos para desbaste en 2 ejes y medio, y dentro de las opciones de contorno de pieza, indicarle a Cimatron cuál es la sección abierta en el contorno. Enseguida, dentro de los parámetros de movimiento, activar las siguientes opciones. Cambiar el paso vertical fijo a un valor mayor, por ejemplo, 2 veces el diámetro de la herramienta. Modificar la pasada lateral a un valor menor, por ejemplo, de un 10% del diámetro de la herramienta. Activar la siguiente opción para optimizar el proceso. Opcionalmente, modificar el radio de suavizado, por ejemplo, a un 5% del diámetro de la herramienta, y modificar el método de entrada para la herramienta, por ejemplo, a una hélice con un ángulo máximo de 3 grados. Se calcula la trayectoria y como resultado obtenemos un proceso para desbaste en alta velocidad. Finalmente, para cambiar esta trayectoria que representa una ranura a un proceso para desbaste en alta velocidad, solo basta con editar la operación. Cambiar el diámetro de la herramienta por uno más pequeño, por ejemplo de 12 milímetros, y dentro de los parámetros de movimiento, activar las siguientes opciones. Cambiar la técnica de corte a trocoidal. Modificar el paso vertical fijo a un valor mayor, por ejemplo 3 veces el diámetro de la herramienta. Cambiar el paso trocoidal a un valor menor, por ejemplo de un 5% del diámetro de la herramienta. Después, cambiar el ancho trocoidal para desbastar lo más posible en la ranura, por ejemplo a 24 milímetros. Y por último, modificar el método de entrada para la herramienta, por ejemplo, directo. Se calcula la trayectoria y como resultado final obtenemos un proceso para desbaste en alta velocidad, el cual incluye movimientos trocoidales.